Vamos a ver el tema de introducción a la ecología microbiana de los alimentos. Ya saben mi nombre, soy Jorge Francisco Monroy López, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. El primer punto que vamos a tratar es la definición de microbiología. Y esta se define como el estudio de los microorganismos, un extenso y variado grupo de organismos microscópicos que existen como células aisladas o agrupaciones celulares. En la historia de la microbiología, se supone que fue reconocida por el ser humano, explicando que algunos seres vivos podían originarse a partir de materia inanimada, no se explicaban de dónde venían, o bien a partir del aire o de materiales de putrefacción. Esas eran las hipótesis que se tenían al principio. Ya mucho más reciente, siguiendo el esquema de Collard, hace 44 años, se puede distinguir 4 etapas o periodos en el desarrollo de la microbiología. El primer periodo, eminentemente especulativo, así se le llama, que se extiende desde la antigüedad hasta que aparecieron los primeros microscopistas, las primeras personas que pudieron utilizar un microscopio. El segundo periodo corresponde a una lenta acumulación de observaciones a partir del año 1675, cuando Antonio van Leeuwenhoek descubrió los microbios o los microorganismos a partir de los microscopios que él construyó, hasta aproximadamente la mitad del siglo XIX. El tercer periodo es de cultivo de microorganismos, que llega hasta finales del siglo XIX, donde las figuras más importantes y relevantes en el tema de microbiología son Louis Pasteur y Roberto Koch. Ellos encabezan el logro de cristalizar a la microbiología como una ciencia experimental, ya mucho más asentada. Establecen inclusive algunos postulados en el caso de Roberto Koch. El cuarto periodo comienza a principios del siglo XX y podemos considerar todavía hasta nuestros días este periodo, en donde los microorganismos se estudian ya en toda su complejidad desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, genético, ecológico, es decir, se hace un análisis absolutamente completo de los microorganismos. Ha supuesto un extraordinario crecimiento en la disciplina de la microbiología. Surgen disciplinas microbiológicas especializadas como virología, inmunología, bacteriología, micología, etc. Y hay una estrecha relación con las ciencias microbiológicas en el marco general de las ciencias biológicas. Pero ya entrando en materia de nosotros, ¿qué es la ecología microbiana de los alimentos? Bueno, es una ciencia que se basa en lo que acabamos de ver, estudia las relaciones entre los microorganismos y los alimentos como su medio inmediato, como su entorno en el cual viven. Considera, por lo tanto, a todos los factores ambientales, tanto abióticos como bióticos, y utiliza el conocimiento del papel de los microorganismos en los ecosistemas particulares, en este caso los alimentos, y de las funciones clave que ejercen en toda la ecosfera o la que está en torno inmediato a ellos, pero también el ambiente ocupa, ya lo veremos más adelante, un aspecto muy importante en este caso, que ha hecho que el desarrollo de la ecología microbiana haya sido muy acelerado y que se haya convertido en una de las ciencias fundamentales para comprender el funcionamiento de la naturaleza. ¿Cuáles son los objetivos de la ecología microbiana de los alimentos? Comprender los fundamentos microbiológicos y ecológicos que explican la participación de los microorganismos en los alimentos. Y a partir de aquí vamos a identificar los siguientes objetivos ya específicos en nuestras unidades temáticas, que son las principales características de los microorganismos como agentes del deterioro de los alimentos, fuentes y mecanismos de contaminación microbiológica de los alimentos, factores que influyen en el crecimiento y supervivencia de los microorganismos más comunes en los alimentos de origen animal y sus diferentes alteraciones, significado de los microorganismos en los alimentos, cómo interpretamos esto, y los métodos y técnicas para la detección de microorganismos en alimentos de origen animal, que es la parte última que vamos a ver en el laboratorio o en el laboratorio virtual. Los microorganismos en los alimentos
tenemos que entender que son seres vivos microscópicos, invisibles, que son capaces de desarrollarse y multiplicarse en un medio que reúna las condiciones adecuadas. Los podemos encontrar en el suelo, en las plantas, en el aire, en los organismos vivos o en el agua. Los alimentos constituyen un medio idóneo porque les proveen los nutrientes que requieren para sobrevivir y la humedad que necesitan para desarrollarse. La palabra microorganismo es un término genérico que hace referencia fundamentalmente al tamaño, que es microscópico y que exige el uso de instrumentos adecuados, los microscopios, para poderlos observar. Estoy dejando los textos prácticamente completos porque estos son documentos que van a servirles a ustedes como parte de sus apuntes. Existen algunos microorganismos, la mayoría afortunadamente, que son útiles a los alimentos. Entonces hablaremos primero de las bacterias. La mayor parte de las bacterias son inofensivas e inclusive útiles porque originan sabores y aromas en ciertos alimentos, tales como el queso, el yogur, los embutidos, y también forman parte de algunos órganos como la microbiota del intestino, que además de protegerlo, ayuda en sus funciones. El no tener esta microbiota en forma equilibrada puede producir alteraciones de salud. Existen también microorganismos perjudiciales a los alimentos. Dentro de estos, algunos de ellos producen alteraciones en los alimentos y los hacen inadecuados para su consumo, causando la putrefacción de carnes y pescados o leche agria. Son denominados microorganismos alterantes, es decir, que producen alteraciones, cambios en el alimento. Es una plática introductoria, vamos a ver más adelante a detalle todos estos puntos, que estropean o modifican al alimento de tal forma que ya sus características nutricionales, sensoriales, organolépticas son diferentes y limitan, a partir de la ayuda de reacciones físico-químicas, la vida útil del producto. Normalmente la acortan. Y están por último los microorganismos patógenos, las bacterias patógenas, que tienen la capacidad para provocar enfermedades, constituyen afortunadamente un grupo muy pequeño, no ocasionan alteraciones ni transformaciones en el alimento, no cambian su aspecto, su color y su sabor normales. Esto es una cuestión difícil de aceptar y de entender por la mayor parte de las personas, porque muchas veces se piensa que si un alimento sabe mal o está descompuesto, es posible que nos enfermemos, salmonella, E. coli, etc. Ojalá produjeran cambios, pero lamentablemente no. Por esa razón, su presencia es difícil de detectar. Se desarrollan a temperaturas templadas o corporales, es decir, si nosotros le damos al alimento la oportunidad de estar a una temperatura similar a la nuestra, los patógenos van a poderse multiplicar, ¿sí? Y ya de aquí vamos adelantándonos un poco a cómo vamos a poder prevenir o controlar el desarrollo de estos microorganismos manipulando algunos factores ambientales. El primero que aparece ante nosotros pues es la temperatura. Una vez que están dentro del organismo, pueden reproducirse y generalmente causan daños. Sus mecanismos de patogenicidad son a través de infectar, o sea, invadir los órganos, el intestino o inclusive penetrar al organismo, o bien elaborar toxinas dentro del organismo. Pero algunos participan en ambos procesos, es decir, infectan o desarrollan toxinas, por lo que se conocen como infecciones alimentarias. Algunas de las toxinas, por cierto, pueden ser desarrolladas en los alimentos y causar acción hasta que son consumidas por parte del ser humano. Los mohos no son bacterias, son hongos que sí se pueden apreciar. No requerimos un microscopio, aunque no podemos identificar propiamente sus estructuras, pero sí se visualizan en los alimentos. Pueden formar una masa esponjosa, perdón los ruidos, ya saben, la basura, los tamales oaxaqueños, etcétera, ¿no? Es de noche y está pasando la basura, es increíble aquí. Bueno, en el alimento forman una masa esponjosa que se extiende de forma rápida, decíamos, prefieren ambientes templados y húmedos, pero son poco exigentes y se adaptan con facilidad, por lo que los podemos encontrar en muchísimos alimentos, particularmente frutas, verduras, pan que sea húmedo, quesos y mermeladas una vez que ya las abrimos, los frascos.
Tenemos algunos mohos que son útiles, que son utilizados porque proporcionan sabores y aromas a algunos productos, como el caso de los quesos, tanto el Roquefort como el Camembert, es decir, probablemente su presencia o su aspecto no es muy agradable, pero una vez que probamos el producto nos damos cuenta que pues, pueden serlo, ¿no? Tenemos también mohos perjudiciales, los cuales alteran a los alimentos, los reblandecen, producen manchas algodonosas que podemos ver a simple vista, como en estos jitomates de la fotografía. Y tenemos también algunos microorganismos, perdón, algunos mohos que pueden ser patógenos. Estos tienen la capacidad de crear sustancias tóxicas, como las micotoxinas, que pueden penetrar en el alimento y dañar el organismo, como el caso de las aflatoxinas producidas por Aspergillus flavus, perdón, lo puse entre comillas, no en cursivas, que encontramos en cereales y frutos secos que están mal almacenados en condiciones inadecuadas, con altas temperaturas y con un exceso de humedad. Y tenemos levaduras, son un poco diferentes, son hongos microscópicos que se detectan en muchos casos porque forman burbujas de dióxido de carbono y podemos percibir un ligero olor a alcohol. Ellos requieren azúcar y humedad para poder sobrevivir. Algunas resisten la ausencia de oxígeno o concentraciones altas de sal y podemos diferenciarlas, un poco parecido a lo que vimos en las bacterias, en dos grupos, las que son útiles y las que son perjudiciales. Dentro de las levaduras útiles encontramos los agentes gasificantes que se utilizan en los procesos de elaboración o de fabricación de productos como el pan, la cerveza o el vino. Son levaduras que pues inclusive generan millones de dólares anualmente en las industrias que mencioné. Y tenemos también levaduras que alteran los alimentos, que son perjudiciales. Normalmente las encontramos alterando productos ricos en azúcar, como frutas, mermeladas, zumos o jugos, ya que los fermentan y generan alcohol y gas, no necesariamente el alcohol deseable que se presenta en un vino o en una cerveza. Y también pueden alterar productos como los encurtidos o algunos zumos. Necesitan tejidos vivos para crecer, por lo tanto no tienen la capacidad para desarrollarse en los alimentos. Esto es muy importante porque actualmente con las cuestiones relacionadas con la pandemia se ha dicho mucho de si tienen o no, si existe un riesgo o no potencial de que se transmitan a través de los alimentos. Realmente no existe el riesgo cero, pero podemos decir que es un riesgo mínimo. De hecho, los alimentos pueden ser un medio de transporte hasta el cuerpo humano en el caso de algunas cuantas infecciones virales, como se ha demostrado en hepatitis infecciosa, pero en este caso las temperaturas de almacenamiento no influyen, es decir, no hay una temperatura óptima como en el caso de las bacterias, en donde sí tenemos esta temperatura, alrededor de la temperatura de los seres humanos. Ya hablaremos de las clasificaciones con respecto de las bacterias, por ejemplo, con respecto a la temperatura. Pero en el caso de los virus, lo que sabemos es que en tanto estén en refrigeración, tienen más posibilidad de conservarse, pero realmente su duración es muy poca. Se integran con facilidad al tejido de los alimentos, no tienen la capacidad de multiplicarse en ellos. Más bien se pueden transmitir a través del agua con cierta facilidad y se ha identificado también en algunos casos a ciertos moluscos, los lamelibranquios, que son moluscos filtradores, en donde como ellos se alimentan a partir del plancton, pues los virus si forman parte de este plancton, entonces podrían quedar como siempre en estos alimentos. Entonces, bueno, los virus son patógenos por ser parásitos intracelulares, pero de bajo riesgo de transmisión a partir de los alimentos. Tenemos a las enterobacterias. Muchas partes del cuerpo humano contienen microorganismos, las mucosas, boca, nariz, orejas, pelo, bueno, también piel y faneras, pelos, uñas, heridas e intestinos. Y bueno, a menudo las bacterias que provocan enfermedades son de origen intestinal, son las que llamamos genéricamente enterobacterias. En este grupo nosotros incluimos a muchas de las bacterias más conocidas como Salmonella, Shigella, Yersinia, Escherichia coli,
se multiplican en el intestino, a partir del cual recontaminan el medio ambiente, mediante las heces, se infectan de nuevo en un ciclo fecal oral. Elevados recuentos de enterobacterias en alimentos o aguas indican fallos en el proceso de producción o conservación, ya que estos microorganismos se eliminan con tratamientos térmicos o de clorado. Deberían eliminarse. La contaminación de los alimentos por bacterias es la causa más frecuente de problemas sanitarios en la alimentación. Aquí es muy importante cómo va a actuar el manipulador de los alimentos a este respecto. Y pues las bacterias o en general todos los microorganismos pueden estar presentes en el propio alimento crudo, de forma natural, en las carnes frescas, en pescados y mariscos, huevos, verduras, o llegar hasta él por contaminación cruzada, es decir, mediante el contacto directo o indirecto a través de cuchillos, trapos de cocina, superficies, a partir del polvo, etcétera, o a través del propio manipulador inclusive, ¿sí? Tenemos las bacterias coliformes, que son indicadores analíticos de contaminación fecal en controles de agua de consumo. Estas bacterias son más resistentes en el medio acuático que las enterobacterias patógenas. Por lo tanto, su presencia se relaciona con contaminación fecal y un elevado recuento es proporcional a su nivel de gravedad, es decir, a mayor cantidad es más grave el problema. Su ausencia es indicativa de buena calidad microbiológica en el agua y existen indicadores, vamos a hablar de los indicadores, de los niveles permisibles o razonables en los productos o en el agua. No todos los coliformes son de origen fecal, esto es muy importante. Hay coliformes fecales y hay otros que se llaman coliformes totales. Coliformes totales incluyen a los fecales, pero también hay otros que son no fecales. Por eso es importante desarrollar pruebas para determinar coliformes totales y fecales, que son propiamente los de origen intestinal. Y entonces se determina si la contaminación de la muestra es de origen fecal, porque pudiera haber contaminación de las aguas negras que están contaminando a las cisternas o las fuentes de abastecimiento de agua potable. Y por último tenemos a los priones, que son mucho más pequeños que los virus, que no son propiamente microorganismos, sino, bueno, los tenemos que mencionar porque sí se transmiten a través de los alimentos. Son propiamente moléculas de origen proteico que están presentes en todos los vertebrados superiores de forma natural, pero que si sufren alguna alteración son capaces de producir algunas enfermedades de tipo espongiforme espontáneamente en el organismo de quien los posee, o transmisibles, como en el caso del mal de las vacas locas, a través de los alimentos. Son entonces agentes transmisibles no convencionales capaces de multiplicarse e infectar a otros organismos. Y pueden transmitirse al ser humano a través de los alimentos, productos cárnicos, contaminados sobre todo con materiales específicos de riesgo, que es tejido nervioso, médula espinal, hilio en distal, inclusive lo podemos detectar ahí este problema, ¿sí? Y provocar una enfermedad en humanos que se conoce como la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, pero un periodo de incubación que dura hasta 10 años. Y creo que esta es la última. Así es, preguntas y dudas las vamos a ver en la clase. Voy a colgar un cuestionario en la página en Classroom y voy a subir este video a YouTube. Muchas gracias. Vamos a ver cómo funciona este semestre con este tipo de presentación. Gracias.